Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el acto. Gracias a todos y a todas por venir. Voy a presentar a la ponente, Maite Gabaldón Ferreros. Es militante de Esquerra Unida desde los 16 años. También afiliada al PCPV desde los 18. Además es licenciada en Ciencias Políticas en la UMH y tiene un máster en Igualdad. Lleva trabajando en emergencias desde hace 14 años y además ha sido presidenta del comité de empresa en su trabajo. Actualmente sigue desarrollando trabajo sindical y desde hace muchos años es activista feminista. Es presidenta del Movimiento Democrático de Mujeres y coordina conmigo el área de feminismes de UPV. Entonces nos va a dar aquí una charla sobre prostitución y violencia en las mujeres. Vale, pues nada, pues primero agradecer a Irene que cuando me hizo la propuesta, yo le hice la propuesta de hablar de prostitución, porque es en lo que hace años que el Movimiento Democrático de Mujeres se está moviendo y especialmente yo soy experta además en País Valencià. Y sobre todo también agradecer al colectivo de Ciutat Bella porque bueno, el hecho de hacer estas formaciones está muy bien, que siempre sepas que conforme se acercan determinadas fechas en tu colectivo va a haber algún tipo de acto para poder formarte o para poder charlar, para poder intercambiar, es muy importante. Y si no hay, la gente no se acostumbra a venir y no se acostumbra a que hayan estos actos. Y en un momento, además, en el que se niega tanto la violencia de género, porque tenemos tanto a la derecha como a la ultraderecha, valga la redundancia, que es importante recordar que la violencia contra las mujeres existe. Y no solo existe, sino que tenemos que nombrar todas y cada una de las violencias. Es un momento histórico, además, donde la unidad de la izquierda es muy importante, pero no puede diluir reivindicaciones históricas de nuestro partido y del movimiento feminista. Pero necesitamos que todos tengáis esas herramientas para poder reivindicar estas premisas dentro del partido y del movimiento, para poder hegemonizar el discurso, pero también para defender nuestras posiciones. Por eso me gustaría empezar. Yo he intentado hacer un remix para que voy a pasar por encima de muchas cosas y luego en lo que os interese, si queréis que volvamos, perfecto. Hay una cosa que no he hablado en muchas charlas porque esta es la primera vez, a pesar de llevar desde el 2016 hablando de prostitución, es la primera vez que me invitan a algo de Izquierda Unida o de Esquerra Unida de mi partido. Es la primera vez. Entonces, a mí me gustaría, porque también lo hablé con Irene, que me parece muy importante saber de dónde venimos. Saber que esta posición abolicionista de la prostitución no es un posicionamiento mío, no es un posicionamiento de ahora y que viene de una larga batalla incluso dentro de Izquierda Unida. Empezó el debate porque en muchas ocasiones en nuestra historia realmente habíamos venido de una lucha abolicionista, se hablaba de la prostitución como algo mercantilista del cuerpo de las mujeres, pero realmente hasta esa fecha no hay ningún partido ni ningún sindicato en España que hable de que es abolicionista. Con las reformas del Código Penal del 95 y del 99 se abre un gran debate. Y claro, también se abre ese gran debate en Izquierda Unida de qué posición vamos a tener. Además había representación parlamentaria y entonces se dice, bueno, ¿qué posicionamiento vamos a tener al respecto? Además, se hablaba de posiciones dentro de Izquierda Unida de forma puntual, no había un posicionamiento claro. En el 95, el PSOE hace una proposición para reformar el Código Penal para quitar todo, para despenalizar cualquier delito de proxenetismo.
y de prostitución, haciendo también una distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada. Aquí es donde se quita la famosa tercería locativa, que, bueno, la tercería locativa básicamente lo que significa es que se despenaliza en el 95 el hecho de que yo tenga un prostíbulo. O sea, yo no soy proxeneta aunque tenga un prostíbulo. Por eso hay mucha gente que dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que la policía no sepa dónde están los prostíbulos? Sí que lo sabe, pero es que no puedo hacer nada, es que es legal. Es que yo puedo tener un prostíbulo y no soy un proxeneta según el código penal. Y eso es por la reivindicación histórica de que las feministas pedimos, las feministas abolicionistas, que queríamos que volviera la tercería locativa. También en el 99 se hace un intento, después de un debate, fijaros, desde el 95 al 99, un debate tanto en el partido como en Izquierda Unida, para poder tener unas posiciones claras. Y fue imposible. La reforma del 99, además, no penaliza la promoción de la prostitución. A partir del 99, hacer promoción de la prostitución en España no supone absolutamente ningún delito, aunque yo sea un proxeneta que está haciendo promoción de la prostitución, porque no me puedes denunciar por proxenetismo, porque para eso tienes que demostrarlo, y promocionar la prostitución en sí misma no es un delito. Y eso es lo que además se pierde también en el 99. Es a partir de aquí cuando nace la Plataforma Estatal de Organización de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, la PAP, en 2002, bajo el lema «Regular la prostitución es legitimar la violencia de género». De esa campaña se promueve un manifiesto político por la abolición, en el que las áreas de mujer de Izquierda Unida y la Secretaría de Mujer del PC se comprometen con el movimiento feminista. Es decir, son áreas independientes, tienen su propia política, a pesar de que luego tienen que rendir a la política general, porque evidentemente también quieren cambiarla, pero ellas ya se comprometen con el movimiento feminista. En el área federal de la mujer de Izquierda Unida es en el mismo 2002 cuando se definen claramente contrarias a la regulación de la prostitución. La modificación más simbólica que efectiva, que es el hito dentro de este 2002, es cuando se modifica dentro del Código Penal el artículo 188.1, en el que se añade, gracias a una diputada de CiU, en colaboración con otras parlamentarias y especialmente de la compañera Marisa Castro de Izquierda Unida, se añade que en la misma pena incurrirá el que lucre explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma. Es decir, para que no se pueda distinguir entre prostitución forzada y prostitución voluntaria. Solamente de esto que os he dicho podríamos hacer una charla, porque es súper interesante, está en los diarios de sesiones, es increíble, porque aparecen tanto Gaspar Llamazares como Cristina Almeida, como Cristina García de Iniciativa per Catalunya, no, Carmen García, perdón, de Iniciativa per Catalunya, que lo que hacen es intentar colar esto para que se modifique el Código Penal, lo cuelan en una ley orgánica que hablaba sobre violencia doméstica y extranjería. Entonces lo cuelan por ahí y como en ese momento estos compañeros de Izquierda Unida eran regulacionistas y estaban por la regulación de la prostitución, lo que hacen es que lo presente CiU, que nadie va a decirles nada, porque nadie va a pensar que ni mucho menos van a llegar aquí. Marisa Castro sí que estaba detrás, pero para nada se sabía. Y cuentan las compañeras que en ese momento vivieron ese momento que para alejar a Cristina Almeida, siempre que se acercaba, para alejarla de lo que estaban planeando, siempre hablaban de otras cosas que no le interesaba, como de sus hijos, de ropa, de tal, y estaban muy atareadas en esto. Lo que pasa es que este supuesto luego fue algo en el Código Penal que fue muy importante, pero que luego no fue
no fue tal. O sea, no hay, porque además de las leyes tiene que haber un compromiso político y el compromiso político no lo había. Estamos hablando de que tanto en Izquierda Unida, en la representación parlamentaria dentro de Izquierda Unida, la mayoría apostaban por la regulación. Hoy en día, por ejemplo, Cristina Almeida apuesta por el abolicionismo. Me parece genial cambiar de opinión y me parece genial que además rectifiques sobre tanto mal que hiciste en su momento. Es genial. De hecho, yo recuerdo que cuando la oí en la televisión, una de las compañeras que me contaba estas historias, que estaba en ese momento en el Parlamento, en el Congreso, me decía, yo se lo decía, mira, esta mujer habrá salido, y me dice, me alegro, eso es que va a cambiar muchísimo más y muchísima más gente va a cambiar de parecer. Al fin y al cabo, pues es un momento histórico donde estos dirigentes no estuvieron para nada a la altura, porque esto supuso que en la ley orgánica de 2004 no pudimos añadir la prostitución como violencia de género, porque aunque desde el área en ese momento área de la mujer de Izquierda Unida se pidió que por favor hubiera expertos y tal a favor de la abolición, ellos pidieron los mismos para que estuvieran a favor de la regulación de la prostitución. Entonces, era un momento muy, muy complicado. En las asambleas programáticas, cuando hubo un momento en Izquierda Unida donde la programación era muy importante y los programas eran muy importantes, estas asambleas programáticas, tanto de 2004 como de 2008, coinciden con campañas de la plataforma. Pero es que son muy importantes, iba muchísima gente y esto supuso cambiar la tendencia dentro de la propia Izquierda Unida, hasta el punto de que el Consejo Político Federal en 2010 cambia a su posicionamiento abolicionista definitivamente en 2010, estando todavía Llamazares de secretario, de coordinador general, perdón. En 2005, la primera organización política en declararse abolicionista fue el Partido Comunista de España. Y el primer sindicato, que no lo he puesto, pero el primer sindicato en declararse abolicionista es en 2006 UGT. Comisiones, este último congreso, ha tenido propuestas abolicionistas. O sea que es ahora, en este congreso, donde se ha empezado a concretar una propuesta abolicionista. En 2022 o 2023. De este movimiento nace también la necesidad de tener asociaciones propias, tanto en el partido como en Izquierda Unida, el hecho de poder participar mucho más dentro del movimiento feminista. Y entonces se reactiva el Movimiento Democrático de Mujeres. El Movimiento Democrático de Mujeres es una propuesta del PC para hacer un grupo de mujeres en asociación antifranquista. El hecho de trabajar las mujeres solas hizo desarrollarse esa conciencia feminista. Hay un momento en que desaparece realmente el Movimiento Democrático de Mujeres, pero desaparece porque les piden a las mujeres que tienen que iba a decir rellenar, porque es al final lo que pasó, pero tenían que complementar, tenían que ir a las filas tanto del sindicato como del partido y tal. Luego no fue tanto así, luego fue como siempre y como en todos sitios, no fue Izquierda Unida solo, ni solamente el partido. A partir de ahí, cuando logramos volver a reactivar el Movimiento Democrático de Mujeres, lo que hacemos es crear una red de municipios libres de trata, porque en ese momento, además, Izquierda Unida es donde tenía más fuerza en los municipios. La representación municipal de Izquierda Unida, además, era muy fuerte, pero no fue fácil convencer a los compañeros de que esta lucha también era la suya, a pesar de que desde 2010 esto estaba aprobado y permanecerá aprobado en todos y cada una de las propuestas organizativas. ¿Cómo nace la Red Libre de Trata? Entre otras cosas, es porque se cumplían 10 años de la ley abolicionista, porque aparte de cumplirse 10 años de la ley abolicionista, necesitábamos una moción que hiciera que los ayuntamientos se reactivaran en la lucha contra la prostitución,
porque seguían tratando como si fuera un local más de cualquier tipo. Es la cuarta ola feminista la que habla de la violencia contra las mujeres, de la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. Y es a partir del 8M, en los encuentros feministas estatales, donde nace la necesidad de distinguirnos, si tiene que ser de otras feministas que lo fuera, e intentar hegemonizar también ese discurso. Yo creo que la mayoría es abolicionista dentro del movimiento feminista y en ese momento además se logró cohesionar muy bien. Nacen otras plataformas abolicionistas, aparte de la que ya estaba, de la PAB, que prácticamente queda desactivada la PAB. Yo creo que queda desactivada porque el propio impulso no la hacía crecer, y las plataformas, cuando dejas de dejar no permites que crezcan, pues decrecen y desaparecen. A pesar de que luego, a raíz de estas campañas, volvió a salir la PAB. Aquí en País Valencià, el Movimiento Democrático de Mujeres es una de las asociaciones fundadoras del Front Abolicionista del País Valencià. Lo hemos dado todo en esa plataforma como movimiento de mujeres, lo hemos dado absolutamente todo. Además, las hicimos partícipes de la red libre de trata, que siguen teniendo para poder aprobarla a través de páginas web, a través de incluso de la página del Front. No hay ningún problema. Mucho del trabajo de municipios que firmaron entrar dentro de la red libre de trata es porque el Front Abolicionista trabajó en ellos. Yo he sido portavoz del Front Abolicionista durante 4 años. Estoy en un proceso judicial por ser portavoz del Front Abolicionista, y además es un proceso judicial muy jodido que ya dura años y que probablemente me siente a mí y a otra compañera en el banquillo en unos meses. Y en parte es por poner el dedo en la llaga en dónde está el dinero de la prostitución y qué estaban haciendo las instituciones al respecto. No me voy a hacer spoiler, yo lo cuento al final. Pero bueno, actualmente no estamos dentro del Front Abolicionista porque no nos quisimos posicionar en contra de la ley trans. Es el único porqué, no hay absolutamente ningún otro. Las campañas que hemos realizado, que son bastante duras, la idea que teníamos era fundamentalmente llamar la atención contra esta forma de violencia contra las mujeres. Y no os podéis imaginar lo difícil que ha sido. Muchas veces de charlas, a mí, por ejemplo, me han pedido que retirara la prostitución es violación. Y otras veces me han pedido otros carteles también que nos han pedido que retiráramos también respecto a la prostitución infantil. La realidad es que uno de los argumentos de los países que han legislado para prohibir la prostitución era precisamente que iba a ayudar contra la trata y contra la prostitución infantil. La realidad no ha sido así. Todos estos países han aumentado la trata, de hecho lo han reconocido, que tienen un problema de trata, y han aumentado también la prostitución infantil. En 2009 ya estábamos hablando que el 48% tenía menos de 18 años. Desde 2009 se camina hacia una pedofilización de la prostitución en todos los sentidos. Prostitución, pornografía, que es un melón que no voy a abrir, el de la pornografía, porque entonces no salimos de aquí. Penalizar la demanda es imprescindible para visualizar a los proxenetas y a los puteros, porque son el problema, pero también es para reparar a la víctima. Es decir, en qué delito quien comete el delito no tiene pena.
de absolutamente nada. Entonces, penalizar es también una reparación hacia la víctima. Hacer una ley integral de trata era importante. Realmente nosotras seguimos la disposición de que realmente con una ley abolicionista de la prostitución entraría también ley de trata, como la ley francesa. Es decir, la ley francesa, que cada vez se le vacía más de dinero, de contenido y tal, y al final la ley sin presupuesto político no importa. Si no hay presupuesto político, no hay presupuesto de dinero, no hay nada. Pero la ley francesa contra la prostitución es una ley impecable. Y es impecable en todos los sentidos, porque trata también el gran problema de la prostitución, que la mayoría, el 80% de las mujeres prostituidas son mujeres migrantes. Entonces, si no se reforman absolutamente todas las leyes, incluida la ley de extranjería, estamos haciendo una ley con parches para un porcentaje que es pequeño y no mayoritario dentro de ese problema. Y en ese sentido, la propuesta que se hizo la última vez desde el Ministerio fue hacer una ley de trata integral. Nosotras pensábamos que era insuficiente, pero aún así decidimos también participar. Cuando participamos, el problema que teníamos con la ley de trata es que se pedía desde el Ministerio que no se tratara que se persiguiera al proxeneta, pero no al demandante de prostitución, al putero. Entonces nosotras hicimos una campaña precisamente para eso, para que el ministerio cambiara. Al final nos hemos quedado sin nada, sin ley de trata, sin posibilidad de que la ley de trata se modificara hacia penalizar al demandante. Otra de las cosas que participamos en campañas, como os he dicho antes, sobre la prostitución infantil, no es nada fácil, por ejemplo, les es muy fácil a asociaciones regulacionistas entrar en universidades y en institutos, y sin embargo a nosotras nos resulta muy difícil, a modo preventivo, entrar en institutos y en universidades a hablar precisamente de esto, a hablar de la prostitución infantil, porque parece que como no la nombras no existe, y hay prostitución infantil en nuestro país. La realidad es que esa regulación que se ha hecho en países, como os he dicho, ha sido dramático en cuanto a subir los niveles de trata y de prostitución infantil. UNICEF habla de 1,2 millones de menores víctimas de trata. Hablamos de mercantilización de los más débiles y vulnerables. 10.000 niños refugiados habrán desaparecido al llegar a Europa. La mayoría habrá ido a parar a organizaciones de tráfico de personas, la mayoría en tráfico sexual. Más de 3 millones de personas viajan por todo el mundo para tener relaciones sexuales con menores. Según la OIT, el 20% de los viajes internacionales del turista occidental tiene finalidades sexuales. A esto añadimos que desde las redes sociales, tanto la pedofilización como la prostitución, como se está blanqueando, y hay muchos menores que se prostituyen a través de las redes sociales. Y que luego, incluso cuando la policía lo sabe, es muy difícil rastrearlo. Y sin embargo, quienes hablan de la prostitución como algo liberador, entran dentro de los institutos, y nosotras no podemos entrar para hablar de esto. Hay muchísimos estudios. Si me da tiempo a hablar, por ejemplo, de la proposición no de ley que presentamos contra la explotación sexual, hace un repaso de todas las leyes, porque claro, una PNL es una proposición no de ley. Entonces, esa proposición no de ley lo que hace, os lo digo porque si algún día queréis por cualquier cosa, os la podéis descargar porque está en las redes, pero lo bueno que tiene es que hace un repaso
de las grandes comisiones que ha habido y de las leyes donde aparece que la prostitución es violencia. Entonces, nosotros ya hacemos un repaso ahí, pero hay otros muchos estudios. Yo he cogido también está colgado en redes, porque es uno de los primeros en los que tanto Guardia Civil como Policía Nacional, como la propia Fiscalía y la mayoría de ONGs que no solamente trabajan, sino que reciben la mayoría de las subvenciones que se da a este respecto, y además es que es la Fiscalía de Extranjería, habla de cómo se captan esas personas, y sobre todo reconocen algo que veníamos diciendo durante mucho tiempo, pero que era importante que fueran quienes trabajan en el campo que lo dijeran. Los niños y las niñas menores que están dentro de la prostitución, que son víctimas, incluso siendo víctimas de trata, evidentemente, en otros países, cuando vienen aquí, se hacen mayores, cumplen la mayoría de edad y el Estado les abandona absolutamente, aunque hayan sido reconocidos en algún momento por ser víctimas de trata. Y este estudio reconoce que luego permanecen en la prostitución por múltiples causas, pero entre otras porque no tienen absolutamente ninguna salida. No solamente porque algunos tienen deudas, no solamente porque algunos son coaccionados en su lugar de origen, no solamente por eso, sino por todo el chantaje que se hace con la cantidad de material que tienen. Y aquí aparece. He puesto el protocolo de Palermo porque cuando se habla muchas veces de la diferencia entre la trata, la prostitución, lo voluntario, lo consentido, el protocolo de Palermo es además muy, muy claro y habla eso de habla de trata de personas, que sí que es traslado, acogida, recepción, tal, engaño, abuso de poder, situación de vulnerabilidad. Es decir, si se lee el artículo 3 del protocolo de Palermo, que habla el consentimiento de la víctima, el consentimiento dado por la víctima de trata de personas, no se tendrá en cuenta. Es decir, ese consentimiento está viciado. El consentimiento viciado dentro del derecho existe. O sea, no es algo que se invente el protocolo, pero parece que es difícil que luego hablar de voluntario y forzosa, de trata y prostitución. Precisamente por eso. Llevamos mucho tiempo, entonces a mí sí que me gustaría pasar muy rápido, que seguro que esto lo sabéis, pero a mí me gustan especialmente dos sociólogos, que es Richard Poland y Rosa Cobo. Rosa Cobo además participó en las primeras jornadas que celebró el PC, antes de que el PC se declarara abolicionista, y bueno, supuso un hito dentro del movimiento abolicionista, no solamente dentro del PC y de Izquierda Unida, sino porque también estaba el área, sino en general en el movimiento feminista. Richard Poland define que hay tres ejes fundamentales. Por una parte, es un acto mercantil que te da acceso al cuerpo y al sexo de la persona. No al sexo como concepto, sino al de la persona. Que tiene que haber necesariamente una organización de proxenetas que necesariamente tienen que vivir en una sociedad patriarcal. Es decir, no existe prostitución en una sociedad que no sea patriarcal, ni puede existir sin una organización de proxenetas. Nos vendan lo que nos vendan. Esa red de proxenetas son los beneficiarios y son los que van a mantener la prostitución activa. La prostitución es el fin. La trata, que además Rosa Cobo lo explica muy bien, la trata es la forma en la que se explota de una forma barata para llegar a la prostitución. La trata es el medio. La trata luego se transforma. Las mujeres y los niños que vienen en trata luego acaban en prostitución voluntaria. No. ¿En qué momento la prostitución es voluntaria si el propio protocolo de Palermo habla de vulnerabilidad de la víctima? Claro, es que no se pueden hacer compartimentos estancos.
He pasado a Rosa Cobo muy rápido, pero bueno, básicamente es que Rosa Cobo además habla de eso, de la mercantilización y sobre todo en el libro que tiene súper interesante de la prostitución en el corazón del capitalismo, es que habla de además cómo se ha transformado, cómo era el capitalismo de finales del siglo XX y cómo es el de principios del siglo XXI. Y cómo teje sus redes, porque el OnlyFans tal, detrás de OnlyFans no hay un servidor que dice te estás autoexplotando, no es cierto. Detrás de ese servidor hay redes de proxenetas que lo que hacen es que se actualizan muchísimo mejor de lo que se actualiza luego la policía, porque ellos tienen muchísimos más medios y esa es la realidad. ¿Qué es, bueno, como he dicho, lo de qué es la prostitución? ¿Cuáles son los posicionamientos frente a la prostitución? Me parecía interesante también tratarlo porque, y también lo voy a pasar muy rápido, pero quieren confundir prohibicionista con abolicionista. Entonces siempre quieren de alguna manera decir, no, pero claro, es que vosotros queréis prohibir, las mujeres también sufren, tal. La realidad, por ejemplo, de la prostitución en Suecia, donde la prostitución está penada, a quien se pena es al proxeneta y al putero. ¿Esto qué hace? ¿No existe prostitución? Sí que existe prostitución, pero es muy residual. Las mujeres tienen programas de las que pueden salir de la situación de prostitución. Pero es más, en cualquier momento pueden denunciar a su proxeneta o pueden denunciar al demandante de prostitución, al putero. Eso significa que su posición respecto a eso, incluso cuando la ley sueca no identifica ese problema o esa persona no se identifica para poder ayudarle, estamos en una situación totalmente distinta a lo que son las mafias, las redes dentro de este país y de otros. Entonces, un abolicionista no es prohibicionista, claramente. Tampoco hay una moralina dentro de... Es súper interesante lo del diario de sesiones de tanto María Teresa Fernández de la Vega, Cristina Almeida, hablando de moralidad y que quienes defendían estar en contra de la prostitución, el problema es que no entendíamos la libertad sexual y que éramos de moralidad, que la moralidad no se puede imponer, que hay otros tipos... Es un poco ese rollo y por eso lo decía. Además he puesto, que no sé si lo apreciáis, pero esa foto es un sex box y existe en Suiza. Lo votaron además a favor todos los vecinos que tenían un problema con las mujeres en situación de prostitución y dijeron ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer que el gobierno haga una especie de aparcamiento que además tiene lucecitas. Es que no he encontrado el de lucecitas, no se veía tan bien, pero tiene lucecitas. Y bueno, pues encima han puesto carteles ahí en sueco. No me acuerdo en qué estará porque es Suiza, pero que dice pues como que utilices el preservativo y bueno, pues un poco respeto y preservativo. Y esa es la situación de regular, es decir, ¿qué vamos a regular dentro de la prostitución? Y aquí tenemos a estas personas que han decidido, pues mira, para no molestar a nadie, los ponemos ahí y además es un recinto que está preparado para trabajar aproximadamente unas 40 mujeres y solamente les piden que sean mayores de edad, que tengan permiso de trabajo y estar dadas de altas de la Seguridad Social. Otra cosa súper interesante de las leyes regulacionistas es que las mujeres no están dadas de altas como prostitutas dentro de esos regímenes. O sea, es que no tiene ningún sentido. Igual que aquí si hay mujeres que cotizan, no les hace falta tener la casilla. La realidad es que las asociaciones que promueven vamos a incluir la prostitución como un trabajo, su finalidad última es hacer de los proxenetas pues respetables empresarios, porque evidentemente si soy trabajador, además defienden mucho lo del trabajador por cuenta ajena. Otra de las cosas que además hablan las regulacionistas es que esto es que se tiene que regular porque juegan también mucho con que hay gente que pensará que eso se tiene que hacer algo. Claro que se tiene que hacer algo y claro que tiene que haber leyes, por supuesto, pero eso no es regular. Lo que no puedes regular es la prostitución, no puedes regular algo que realmente no es un trabajo como un trabajo.
Y es por eso que además hablan mucho de, bueno, no, es que realmente esto ha existido toda la vida, hay que distinguir entre forzada y voluntaria. Bueno, lo primero es que no es ni es el trabajo más antiguo del mundo, ni mucho menos, gracias a que hay antropólogas mujeres. Y supongo que con el estudio seguro que serán también feministas, pero también hay antropólogas feministas que hablan que precisamente la prostitución es un derivado del esclavismo. El esclavismo se acabó, pero no se acabó para las mujeres, porque nuestro cuerpo seguía siendo algo para mercantilizar. Y el esclavismo, cuando llega el hito en la clase de historia que se dice, bueno, y acabó la esclavitud, pues amigas y compañeras, para todas no. No fue para todos, ni mucho menos. Y aparte de eso, las antropólogas indican que el trabajo más antiguo del mundo no se basaba en la explotación, sino en la cooperación, y es la de matrona. La necesidad de poder ayudar a la otra persona a dar a luz, pero ni mucho menos la explotación. En esa distinción, por si se me olvida y me lo había apuntado, en esa distinción que se hace de regular, de voluntario, de forzado, tal, tenemos una asociación nacional de empresarios de los locales de Alterne, que no sé si sabéis quién fue presidente muchísimo tiempo, que luego dejó de ser presidente porque dijo, bueno, es que da mala imagen, bueno, pero vamos, que no se dio de baja, que sigue manejando, vamos, que sigue formando parte. ¿Quién es? Es que, sí. No, yo es porque ya tengo un proceso, pero este señor fue presidente de España 2000. Roberto. Y bueno, fueron los primeros en hacer una campaña contra la trata. Fueron los primeros en hacer una campaña contra la trata, que salía, que además estaban en los clubes de Alterne y que se veían a mujeres encadenadas. Como ves, esto es trata, pero si no ves las cadenas, no es trata. ¿Ves? No la tengo atada a la cama, está la puerta abierta, puede salir. Pues tuvieron esa poca vergüenza. Y lo que me demandaban era eso, poder pagar impuestos y que se les respetara y que las pudieran contratar a ellas como eso, como mujeres prostitutas y no como otras cosas como las tenían. Bueno, esto voy a pasar muy rápido, es lo que he contado antes del Código Penal y cómo fue esto en las Cortes, en el Congreso. Y es interesante porque además hay monográficos. Hay un monográfico muy bueno que sé que no está ya editado, pero creo que se podría reeditar tal cual, que es dentro de nuestra bandera la prostitución. El monográfico sobre la prostitución es brutal porque hace sobre los diarios de sesiones, hace trocitos pequeños de párrafos de lo que decían unos y otros. Pero bueno, que hay gente que ha cambiado de opinión genial, ¿no? O sea, yo no voy a ser la que me parezca mal, ni mucho menos. Esto no lo he llegado a comentar, pero me parece, siempre utilizo en las charlas, porque parece que hay estudios de genealogía feminista, de feminicidio.net y tal al respecto, pero como que siempre da la impresión, y que además son fiables y están muy bien hechos, pero siempre da la impresión que es la parte la que hace, como yo ya soy abolicionista y hago un estudio, me va a salir abolicionista. Entonces yo siempre cito a la policía, que por lo que sea son menos sospechosos de cosas. El Centro de Inteligencia de Análisis de Riesgo y la UCRIF, la Policía Nacional, hay cosas también muy interesantes de Guardia Civil y además de Guardia Civil en la provincia de Alicante,
una sección especial que tienen en la provincia de Alicante, que es brutal. Pero bueno, llegan a la conclusión de que el 90% de las mujeres prostituidas serían esclavas, según datos de la ONU y datos de CNP. Es decir, han comparado y efectivamente tienen datos muy, muy similares. Este porcentaje en otros estudios específicos, por ejemplo, estudios específicos de análisis de Guardia Civil en la provincia de Alicante, que bueno, que encima de la provincia de Alicante tenemos el maldito reconocimiento de que es la provincia con más demanda de prostitución de toda España. Entonces, pues por eso también hay un esto especial. Bueno, por eso y porque hay profesionales que lo son y se dedican a otras cosas. Esto es hasta el 95 en datos policiales. Esto, cuando se habla de clubs, de pisos, los pisos está subiendo el porcentaje porque es muchísimo más barato ya que los locales. Se habla de un 5% de lujo, que no significa que ese 5% de lujo sea, no sé cómo explicarme, no significa que sea la prostitución más amable o la buena o tal, es como se vende y es porque es un entramado distinto. Pero está dentro de las redes de prostitución y tal. Lo digo porque hay veces que me han preguntado como, ¿pero ese 5% está porque quiere? No, es lo que hace la policía, la distinción que hace. El lujo también está en clubs, también está en pisos y funciona de otra manera y a otros niveles, pero las mujeres están en la misma situación. Bueno, esto es lo que os comentaba. España es el país en demanda de prostitución el tercero del mundo. La provincia de Alicante, ahí pone la tercera y no, es la primera en demanda de prostitución, y la mayoría de los estudios hablan de que entre el 3 y el 4% de los hombres encuestados indican que han sido consumidores de prostitución, y de ese porcentaje el 20% de forma habitual, o sea, más de una o dos veces a la semana. Este negocio, cuyas víctimas son el 98% en total, son mujeres y niñas, el 98%. Y luego dentro de ese 2%, que son hombres, que luego también me han preguntado, yo me adelanto un poco, pero es verdad que muchas veces me han preguntado, ¿y ese 2% es prostitución heterosexual, es prostitución homosexual? Pues lo que sí que os puedo decir que dentro de ese 2%, la mayoría, hay un porcentaje muy alto, según los países, que son personas trans, dentro de ese porcentaje, como para que luego no formen parte de esto o haya asociaciones que no les tengan en cuenta. Esto es que lo utiliza Amelia Tiganos muchísimo para explicar por qué la prostitución no es un trabajo. Yo esto lo he explicado alguna vez en el sindicato, porque me parece muy interesante. Es decir, vamos a ponernos en que la prostitución es un trabajo. La mayoría, o porque somos sindicalistas o porque somos trabajadores o por las dos cosas, sabemos lo que es la Ley de Protección de Riesgos Laborales y bueno, tener más o menos conocimiento de ella, pero sabemos que se tira de ahí. Entonces vamos a aplicarla, ¿no? Es una ley de prevención de riesgos laborales que tiene muchas cosas en concreto, es cierto. Una persona que entra dentro de una cámara frigorífica puede estar X tiempo dentro de esa cámara frigorífica porque físicamente tu cuerpo no puede aguantar más y si no sufrirías daños en una exposición prolongada. Vale, pero de eso pues está regulado. Se habla de 15 minutos si es a menos de no sé qué temperatura, 5 si es a más de no sé cuántos. De acuerdo, pero ¿cuántas relaciones sexuales puede tener una mujer al día? O sea, ¿cuál sería lo mínimo, no? No, es que lo más de tal, no, más. Esto además lo hacen unas asociaciones regulacionistas como para también distinguirse entre lo voluntario, lo forzoso y sobre todo lo que es menores. Entonces, por eso la primera pregunta ¿es menor de edad? Sí, es menor de edad. Pues eso es trata y esclavismo. Eso lo tienen clarísimo, ahí no se meten.
¿Es menor de edad? No. Vale. ¿Está contra su voluntad? Sí, trata. No está contra su voluntad, pues entonces vamos al lío. ¿Su espacio de trabajo es insalubre? ¿Qué es insalubre? ¿Qué es insalubre? O sea, ¿cuánto tiene que medir una habitación en la que una mujer se prostituya? No sé, el ancho tiene que ser más de como las reglamentaciones locales. Del suelo al techo, 2 metros, 1,50. Le retienen un alto porcentaje de sus ingresos. ¿Cuál es un alto porcentaje? ¿Y qué significa? Si solamente hay tramas en las que el dinero pasa a través de ellos, ¿no? ¿Qué significa un alto porcentaje? ¿Y qué es lo que se tiene que cobrar? También va a entrar el Estado a regular, hombre, mínimo, vamos, mamada, 20, mínimo, o sea, por convenio. Según lo que diga la ministra. Le obligaban a trabajar demasiadas horas. ¿Cuántas son demasiadas horas? O sea, ¿cuántas? Más de 8. Claro, pero se regula en otras profesiones la exposición que tú puedes hacer dentro de esa profesión. Entonces, tratando esta profesión como profesión y como algo distinto, ¿cuánto tiempo sería demasiadas horas trabajar? Y claro, si a todo esto has contestado, no, más o menos bien, pues es trabajo sexual autónomo. Y si no, bueno, explotación laboral, como quien está en el McDonald's y no le han pagado las horas extra. ¿Cuál es el problema de que hablemos de esto? De que hablemos de trabajo. Pues este problema lo tuvo un país que reguló la prostitución como un trabajo. Que de repente a una mujer le llega una propuesta en la oficina de turismo como prostituta. Y dice, hombre, yo no. Y dice, ya, pero es que si no pierdes la prestación, porque es la segunda o la tercera vez, no has querido ser camarera. Ahora te toca esto y tuvieron que modificar la ley, esa es la realidad, porque luego las leyes se modifican para ser ellas y nosotras. Y a mí me gustaría saber a cuánto estamos, cualquiera de nosotras, de no percibir un salario absolutamente, de estar en esa misma situación de vulnerabilidad y contando que no tengas red familiar. Además, la provincia de Alicante, tengo obsesión, pero es así. Yo también nací en la provincia de Alicante. No se admite a trámite una demanda que hace una mujer porque en su contrato de trabajo le exigían tener relaciones sexuales con el jefe. Y no se admite a trámite porque el juez dice, bueno, es que es una condición laboral que te han puesto ahí y tú la has firmado. Ya, pero es que yo, por ejemplo, no puedo firmar y en este, bueno, que he visto contratos, pero si no puedo firmar un contrato que ponga y en este trabajo se prohíbe la representación sindical. Es que lo he firmado. Ya, pero ¿y qué hacemos? Es que has firmado algo y es ilegal, o sea, es que de facto es así. Y luego cuando se aprobó el hecho de que hubiera el sindicato otras. Esto lo que supuso es un blanqueamiento tan grande y fue una cosa tan brutal que es que esto ha supuesto pues eso, que volvamos a estar hablando de esto, de si puede o no ser un trabajo. Nosotras, porque a mí me gusta venir también con propuestas, es decir, estamos en esta situación, es verdad, pero se ha hecho muchísimo. La moción significa que yo en mi ayuntamiento, si tengo la posibilidad de que mis representantes dentro del ayuntamiento o algún concejal se comprometa a llevar esta moción, esto supone que por lo menos de alguna forma, si hay asociaciones feministas y etcétera, que puedan participar y que puedan decir, bueno, pues si habéis aprobado esto en contra de la trata y la prostitución, tenéis que tener también de alguna forma leyes y reglamentaciones locales respecto a esto. Y es muy importante,
porque realmente se pueden hacer cosas. Estos 8 puntos es a lo que se comprometen. Sobre todo es que dan traslado al Gobierno central autonómico y a diputaciones a que se hagan leyes concretas. Se pueden hacer muchas. En Valencia, antes, había una reglamentación local muy fuerte para que no se abrieran locales, incluso para cerrar locales en Ciutat Vella, porque era brutal la situación que había en Ciutat Vella, para cerrar locales. Y lo hacían simplemente poniéndolos en el ojo del huracán y diciendo, pues todos los papeles que tengas, y aquí si esto mide 1 centímetro más o mide 1 centímetro menos, o si resulta que aquí no está la ventilación cruzada, o si tal, y esa es la realidad. Con reglamentaciones locales que realmente no tenían que ver con la prostitución se podían cerrar locales. Que luego tienen mucho dinero y abren otros, eso es verdad. Pero el hecho de que no haya nada de persecución, centrarse en la erradicación de la demanda, campañas de sensibilización. Yo es la primera vez que veía en Valencia campañas de sensibilización respecto a la trata y a la prostitución. Es que no había, es que nunca ha habido. Claro, lo que no se nombra pues no existe, esa es la realidad. Claro, exigir también el cumplimiento de la ley, es decir, ya hay leyes, no solamente las arquitectónicas de tal, ya hay leyes que persiguen, por ejemplo, el proxenetismo. Entonces, se trata de eso. Entonces, de que los ayuntamientos, de alguna forma, tengan ese compromiso. Luego, claro, se aprueba una moción, viene otra responsabilidad política y pasan olímpicamente, pero eso está ahí. Siempre se puede. De hecho, en Alicante, cuando se aprobó la moción, que es una moción de la vergüenza, se aprobó una moción que perseguía a las mujeres en situación de prostitución. Bueno, a las mujeres en situación de prostitución, a los indigentes, o sea, increíble. Y dijimos, no, os vamos a tirar de la red libre de trata. Y fueron asociaciones feministas que nos dijeron, no lo hagáis, porque es a lo único que nos acogemos. Para poder decirles, firmasteis esto y no estáis cumpliendo. Las ordenanzas municipales nosotras participamos también en el foro foro valenciano contra la prostitución, y realmente lo primero que hicimos en la primera reunión es ordenanza municipal de Sevilla, además la mayoría compañeras de Izquierda Unida, cogerla, copiarla, adaptarla aquí, que esto ya está inventado. Porque son ordenanzas, además, que a propósito, ordenanzas que el PSOE dentro de Sevilla quiso modificar para bajar las penas a los puteros. Es lo único que se ha modificado. Y se ganó la modificación, pero se sigue penalizando. Claro, el objetivo principal de la ordenanza, ¿qué es? Primero, dotar de los recursos municipales a las mujeres que quieren salir de la prostitución, y por otra parte, lo que se recauda, que vaya a parar también a ellas. Es decir, que no sea por afán recaudatorio del propio ayuntamiento, sino que todo esto forme parte de eso. El marco normativo de la ordenanza es el que es, no es una ley estatal. Evidentemente lo que pedimos es una ley estatal, pero se pueden hacer cosas, no es verdad que por ser un ayuntamiento no se pueda hacer. Y sobre todo porque es a partir de la última década, no llega a la última década, que se ha empezado a incluir a las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género. Porque antes es que no teníamos forma de, si una mujer estaba en esa situación, no había ninguna red de ningún tipo. Hay mucha deficiencia en las redes de violencia de género, es cierto. Pero imaginaros cuando, siendo una mujer en ese tipo de violencia, encima no tienes ninguna red institucional que te pueda sostener. Y en eso, bueno, pues también es verdad que sí que ha habido una predisposición por parte de... lo había por el... Yo siempre decíamos el Pacte del Botànic, pero la realidad era especialmente por el PSOE, porque la verdad nos encontramos con muchísimos problemas con la gente de Compromís, muchísimos. Y nos encontramos también problemas en Unidas Podemos. Cuando quisimos aprobar la proposición no de ley, que no les implicaba nada. La proposición no de ley es que de alguna forma yo te estoy diciendo qué es lo que puedes hacer como gobierno autonómico.
había una ley que era la de espectáculos, que era la que al final no se votó porque el Pacte de Botanic no se puso de acuerdo. Pero si hubiera salido, esa misma ley de espectáculos prohibía en hacer espectáculos, o sea, no es solamente por hacer espectáculos, sino que prohibía, por primera vez le daba una herramienta autonómica para poder cerrar prostíbulos. Porque incluso con ordenanzas municipales como la de Sevilla, en Cataluña, alcaldesas que están, por ejemplo la de la Junquera, que está muy comprometida con esta lucha, no puede cerrar el prostíbulo. Uno de los prostíbulos además más grandes de Europa. Y no lo puede cerrar. Y este tipos de leyes que pueden salir adelante, tuvimos una oportunidad histórica y no se hizo. Como os he dicho, es que además la proposición de ley hace un repaso de acciones concretas y bueno, todas y cada una, tanto la moción como la ordenanza, como la proposición no de ley, como todas las proposiciones que se hacen de ley y se han hecho de abolición de la prostitución, ante todo, tienen 3 ejes fundamentales, que son que las mujeres en situación de prostitución tengan recursos para poder salir de la prostitución y de toda la red de proxenetas, el desmantelamiento de todos los beneficiarios dentro de la explotación sexual, todo tipo de proxenetas, todos, y la desactivación de la demanda de la prostitución. La desactivación de la demanda con la reparación de la víctima y con la penalización, que no se puede hacer de otra forma. Nosotras, en el Movimiento Democrático de Mujeres, cuando hicimos esta campaña, que ahora está cerrada, pone hasta el 25 de noviembre, pero era de hace 2 años, era cuando hablábamos de la ley de trata. Pues como os he dicho, reparación de la víctima, contra el proxenetismo y la demanda, pero sobre todo pedíamos que el ministerio, el que venga, o los que vengan, siempre les vamos a pedir lo mismo, que cumplan todos los convenios internacionales y europeos que han ratificado y que no es una posición solamente nuestra, que es una posición de derecho internacional para penalizar el proxenetismo y el consumo de prostitución. Las 2 cosas. En el protocolo de Palermo, en el convenio de Naciones Unidas por la represión de la trata, en el convenio del Consejo de Europa, que cumplan y que sobre todo apuesten por la reparación de la víctima. Y la reparación de la víctima también es perseguir a quien hace el delito. Y esto ha sido un gran problema el gran problema que nosotros hemos tenido con el ministerio anterior. Y tengo que decir que no era con compañeras de Unidas, eran compañeras de Unidas Podemos, pero me refiero que no eran compañeras solo de Podemos, eran compañeras también de Izquierda Unida. Y teníamos este problema. Y creo que el problema es porque la formación se ha ido olvidando de esto. Hubo un impulso muy grande de compañeras pues como Marisa, como Charo Luque, como Maite Mola, mujeres que hicieron un impulso muy grande por hablar de prostitución y porque el partido, tanto Izquierda Unida como el PC, se posicionara, y luego se ha ido tirando tierra a la prostitución como una forma de violencia de género. Entonces, creo que es importante sé que ha sido mucha información en muy poco tiempo. Esto prácticamente de las charlas que yo suelo hacer, son 2, 3 encajadísimas, pero porque de verdad os lo quería dar todo. Por lo menos que vierais la posibilidad de lo que podemos explorar y lo que podemos hacer. Porque creo de verdad que cada uno y cada una en su ayuntamiento, en su asociación de vecinos, en donde sea, tiene la posibilidad de defender esto, de defender que la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluida la prostitución. Pero sobre todo porque realmente, si lo pensamos, como gente que luchamos por una sociedad distinta, yo no me imagino luchar por una sociedad distinta donde no haya relaciones afectivas responsables. Y la prostitución no forma parte de esas relaciones afectivas
responsables. No me imagino una sociedad igualitaria por la que estamos luchando en el que tu pareja sea corresponsable, esté el mismo tiempo que tú, que además cuide igual que tú de tus hijos, de la familia, de los descendientes, de los ascendientes, de la situación familiar o lo que sea, y que luego esa persona, que puede ser tu pareja, que puede ser tu jefe, entienda que la igualdad está muy bien, pero se vaya a un sitio donde decide que puede someter a una mujer a base de dinero. Porque en la ley de solo sí es sí, si solo sí es sí y cualquier sí condicionado es no, un sí condicionado por dinero es claramente no. Entonces, una de las campañas que más nos ha costado sangre, sudor y lágrimas fue la prostitución es violación, pero desde luego desde el Movimiento Democrático de Mujeres seguimos diciendo que todos los hombres que en algún momento de su vida vayan o vayan a ir, que tengan claro que lo que han hecho, lo que van a hacer y lo que vamos a dejar que siga pasando es que mujeres solamente por poner el dinero encima de la mesa sean violadas de forma sistemática. Amelia Tiganos decía que su campo de concentración era el prostíbulo. Y es lo que son. Pero tenemos campos de concentración en nuestros barrios, en pisos, los tenemos en calles, los tenemos en un montón de sitios. Muchas veces las asociaciones de vecinos hablan de molestos, de lo que supone, y es cierto. Pero la finalidad no acaba de ser hacer como los suizos y montar parkings donde en las afueras sigue existiendo la prostitución. Porque la realidad es que mientras que haya una mujer sometida, prostituida, todas las mujeres somos vulnerables, susceptibles exactamente de lo mismo. Y no hay un ellas y nosotras, porque somos todas. Y todas somos susceptibles de vivir la misma violencia, con la misma intensidad, teniendo en cuenta además que especialmente con las mujeres migradas, con las personas trans, este problema es muchísimo, muchísimo peor. Porque este problema es un problema de clase también. Este es un problema de clase. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Y bueno, me gustaría, pues eso, saber que tenéis aquí las herramientas para poder en cada uno de los aspectos, y en cualquier sitio que estéis, pues nosotras iremos a apoyaros y a daros las herramientas que queráis, para que cada una salga de aquí con la posibilidad de hacer otra charla en otro sitio y poder defenderse y defender pues no solamente lo que es la línea de Izquierda Unida y del PC, sino lo que es también la línea de la mayoría del movimiento feminista. Y daros las gracias por haber venido. Gracias, Maite. Vamos a abrir un turno de palabras. Carmen, y luego Mar. Te quería preguntar lo siguiente. Yo estuve en una charla también parecida a esta. Lo que pasa es que había más gente que estaba a favor de la prostitución, y a mí me chocó aquello. Escucha, de Comisiones Obreras, no te estoy hablando de Vox, te estoy hablando de Comisiones Obreras. Y era en la época en que había muchos de comisiones del partido que se iban a Cuba e iban que eso lo sabemos todos, no lo voy a... Mi pregunta era más porque hubo un grupo que no sé si se llamaban Prostitutas Unidas o algo así. No te estoy hablando de aquí, te estoy hablando de Málaga, que es donde está Omar. Y entonces decían que por qué le teníamos que quitar su forma de vida, que ellas querían ser prostitutas. Era de llamar la atención, pues tú decías, pero bueno, todo lo que tú has hablado aquí, totalmente de acuerdo, ¿no? Te están obligando, es por necesidad, es verdad que algunas son por necesidad, pero otras decían que no, decían que querían ser, que la dejaran ser. Había una que era una chica que iba a la universidad y decía que ella salía de casa para ir a la universidad
y tenía ya sus contactos en su casa, no lo sabía, y claro, te quedabas cuajar. Yo con esa es que se le dice a un grupo de mujeres que te dicen que es que ellas quieren ser prostitutas. Que no hacen nada. Ya. Bueno, la realidad en parte por lo que estoy imputada. Claro. Que detrás de todas, es decir, a ver, de entrada sí hay un 5% de mujeres que declaran hacerlo de forma voluntaria. También es verdad que otro melón que no ha abierto es el mito de la libre elección. Es decir, hasta qué punto realmente hay libre elección. Entonces, y hay muchas asociaciones donde detrás hay un propósito que a lo mejor se juntará con el propósito de decir, no, pues que a mí ahora me viene bien, o yo lo quiero hacer así, o tal. Es que el discurso de las mujeres que están en situación de prostitución no es soy una mujer en situación de prostitución y estoy aquí y tal. Tiene que haber un momento en el que yo entiendo ese discurso, yo puedo entenderlo, pero también entiendo perfectamente el discurso cuando personas que trabajamos con mujeres que son víctimas de violencia de género en sus casas hablan de que sus maridos, sus parejas son gente muy buena, pero es que llega un momento, es que a lo mejor yo he hecho algo, es que realmente él solo si se pone nervioso llega a estar agresivo. Es decir, eso no suena tan bien. Eso no suena tan bien. Y hace apenas 20 años le dábamos mucha credibilidad. Y de hecho, en uno de los estudios que se hace sobre violencia de género, se habla, que además también querían meter las compañeras lo de prostitución, se habla de que, bueno, que querían distinguir dentro de la violencia de género, por una parte, la mujer que era pobre, y que no tenía estudios y que su marido era alcohólico, drogadicto y tal, y llegaba a casa y le pegaba, que bueno, que hay que distinguirlo de la mujer pues que tiene estudios o que tiene su propio trabajo y llega su marido a casa y le pega, hombre, y no puede irse y no puede tal. Es decir, todo, si extrapolamos de lo que ahora se habla menos a la violencia de género general, es exactamente lo mismo. Y hay muchísimo tiempo que las propias víctimas están negando. Incluso no saben en qué situación realmente están. Y eso no invalida su situación. Es decir, yo puedo no denunciar una situación de violencia de género que estoy viviendo, incluso puedo llegar a empoderarme en esa propia situación. ¿Cuántas mujeres no se alejan de familia y amigos precisamente porque eso forma parte del entramado? En prostitución pasa lo mismo. Todo eso forma parte del entramado. Muchas veces esas asociaciones tienen otra gente detrás que quiere que se defienda eso. Y a lo mejor pues están en otras situaciones. No te digo yo que no, pero que en el fondo la realidad no es esa. En el fondo la realidad que está viviendo esa persona no es esa. Yo puedo hablar de forma empoderada de absolutamente de lo que quiera. Como ahora hay, de verdad que está además muy interesante la pornografía y la prostitución que se llama 2.0, de crías que dicen, pues yo tengo una web en mi casa y me desnudo, enseño una teta, ahora enseño otra, ahora miro a la cámara, me pongo un consolador y estoy ganando dinero. Yo estoy haciendo esto porque quiero. No estás haciendo esto por lo que decía Richard Polan, porque vivimos en una sociedad patriarcal que te mercantiliza, porque si no, no podría existir prostitución. No puede existir prostitución en una sociedad que no sea patriarcal y que entienda que eres un objeto vendible. No hay posibilidad de intercambio de absolutamente nada. Bueno. Has terminado con las palabras que yo empecé. No puede existir si no hay una sociedad patriarcal y si no hay una conciencia en los hombres en que empiecen a ser feministas
y trabajen el feminismo a la par que la mujer, por mucho que las mujeres intentemos trabajar todos los aspectos del feminismo, siempre iremos con la pata coja, porque ellos siempre estarán ahí. No los vamos a eliminar porque nosotros trabajemos nuestro feminismo. Si ellos no están en los colectivos feministas y no están trabajando a la par, no vamos a avanzar. Y si ellos no toman conciencia de que la prostitución existe porque ellos la pagan, no vamos a llegar por muchas leyes que hagamos. No vamos a llegar. Yo cuando llegué a Guinea Ecuatorial me asombré de que la prostitución solamente existía con los hombres blancos. Los blancos eran los únicos que prostituían mujeres. Los negros no prostituían porque ellos tenían sexo y cuanto más sexo mejor. Pero los blancos tenían el hecho de que el sexo, si no es dentro de la pareja, se paga. Y bueno, para mí también dentro de la pareja se paga. Pero bueno, es otro caso. Y yo digo, esta milonga que me han contado de que la prostitución es el trabajo más antiguo, aquí no ha existido hasta que no han venido los hombres blancos a pagar a las mujeres, además miserablemente, por un plato de lentejas, se las llevaban a la cama. Ni tan siquiera pagaban con la moneda, con el franco CFA. Pero son los hombres los que tienen que cambiar la mentalidad. La sociedad no va a cambiar nunca, nunca, si los hombres no cambian su posición. Y si no nos obligamos a que esos hombres estén con nosotras y estén trabajando con nosotras y les dejamos que estén al margen de nuestra lucha, sí, muy bien, no. Tú tienes que estar ahí y tienes que estar en el callo. Y si eres compañero mío, cuando haya una charla, cuando haya una manifestación, cuando eso, el que no esté es un putero. Y así, es un putero, porque está admitiendo que es un putero. Bueno, y es que es lo más bonito que les puedo decir a los que no están. Es un putero. Bueno, yo evidentemente entiendo lo que quieres decir y claro que los hombres tienen que estar, pero es que hay espacios mixtos y espacios no mixtos y creo que las mujeres necesitan los espacios mixtos y necesitan los no mixtos. Yo durante mucho tiempo he militado en espacios mixtos y durante un tiempo de mi vida, que se sigue prolongando hasta hoy, me siento muchísimo más a gusto en los no mixtos. Porque, entre otras cosas, he sufrido mucha violencia. Yo he visto en la sede de mi partido, se me ha dicho cosas tan bonitas como bueno, ¿qué estabas celebrando? Un aquelarre, porque era una reunión solo de mujeres. O sea, esas cosas para mí marcan mucho, porque yo también era una persona con mucha solera. Como ha dicho Irene, llevo desde los 16 años militando. Duele muchísimo. También es verdad que últimamente los espacios feministas me son también muy violentos. Pero precisamente porque creo que al final volvemos a la memoria que tenemos de cómo hacer daño, y eso nos lo han enseñado los espacios mixtos. Cómo hacerlo, porque yo creo que se pueden tener perfectamente formas distintas de ver las cosas, pero creo que no se puede expulsar a compañeras ni marginalizarlas porque piensan de otra forma, porque yo ni siquiera lo he hecho con las compañeras regulacionistas. Entonces, es complicado. Entonces, esos espacios tienen que existir. Yo creo que esos espacios tienen que existir. Lo que sí que estoy de acuerdo, y claro, y el sujeto político del feminismo somos las mujeres. Lo que sí que estoy de acuerdo es que los hombres tienen que entender, sobre todo yo hablo más de los hombres, de los que estáis aquí, porque sois los que queréis transformar la sociedad, porque la mayoría sois militantes. Entonces, yo especialmente os hablo a vosotros, porque si queremos una sociedad nueva, no se puede fundamentar. Capitalismo y patriarcado son exactamente uno, vive del otro, se fundamentan el uno al otro.
Entonces, tenemos que tener muy clara que no podemos construir una sociedad distinta sobre una sociedad patriarcal. Y eso implica a veces entender también desde los privilegios. Y es complicado hablar de privilegios porque la mayoría estamos hablando de compañeros de clase trabajadora, pero imaginaros, el hecho de poder salir y comprar a una persona. Eso es un privilegio. O sea, y esa deconstrucción pero sobre todo, a mí me encanta que vengan a las charlas los compañeros, pero yo necesito que esos compañeros estén en la charla, o sea, en la reunión en el que se me dice, ¿qué de bruja? Bueno, ¿qué bruja? A la compañera eso no se le dice, un respeto. Quiero que estéis en los grupos de WhatsApp donde, mira esta de los melones, tal, que he bajado de tal. Oye, pero ¿tú de qué vas? O esto de que en los grupos de padres, uy, tu chiquita, qué bien está, ¿eh? Ya parece que tenga 16. Pero perdona, vapuso de mierda, ¿qué estás diciendo? Quiero que estéis ahí. Y estar aquí hoy supone que tengáis las suficientes herramientas para que cuando os digan, oye, perdona, digáis no, perdona tú. Santiago. Bueno, yo un poco lo que quería preguntarte, ya te digo si no. Tú hablas. Digo que tomar nota. Yo quería preguntarte porque la compañera ha puesto una barrera extrema en lo que ha dicho, pero el comportamiento de prostitución hay una parte política que no podemos perdernos. Perdernos me refiero en llegar a los casos extremos como el que ha llegado. O si no, lo convertimos en un tópico. En estos momentos hemos salido, acordaros de la famosa ley trans, si eso ha sido productivo o ha sido improductivo para el movimiento feminista. Cada uno tendrá una opinión, pero ha generado bronca. El tema de la prostitución, mismo se le enseñaba antes al compañero, Bildu, Junts, un montón de grupos no están por la abolición de la Constitución, de la prostitución. Pero yo también quería entrar en otro tema más delicado. La afectividad hoy por hoy se paga y es un preámbulo a la prostitución. Y eso está normalizado en todos los lados. Y no lo digo, no me miréis, porque yo directamente no he ido a un prostíbulo a pagar por sexo, pero he ido a despedidas de soltero que hemos acabado en el Ciervo o hemos acabado en el Romaní. La empresa en que yo trabajaba nos llevaba a Madrid al Informat y cuando se acababa nos íbamos a un striptease que estaba en no sé qué pueblo, Alcobendas o no sé qué. En esos sitios hay un mix donde se pasa. Si tú quieres ir a más, solo tienes que estar con la adecuada. Solamente tienes que pedirlo. Naturalmente la mayoría no lo piden, pero sí que hay un montón de gente. Tomarte una copa. La mayoría de dinero de todos esos prostíbulos que han nombrado ganan con la copa más que con el sexo. Porque tú, cuando invitas a una copa, tienes que invitarle a una copa a la que te está propiciando que te tomes la copa, que por supuesto ya no se la toma, pero tú sí que te la tomas. Y si te tomas 2, pues ya son 4 copas. Todo eso hay una barrera suave que va desde la afectividad hasta la prostitución dura, de que me paro en un polígono, súbete a mi camión, que es lo más cutre que puedas pensar. Y todo eso es un montaje que no hay escalón. Y ahí hay un tema que cuando hay acción política, pues tienes que poner la barrera muy clara. Vamos a aportarle ya por esto y ya por esto. No al conjunto general de las cosas, porque perfectamente te pasas a actividades normales que puedes considerar prostitución. Por ejemplo, si yo ahora llamo a Tinder para buscar esta tarde una chica con quien irme por ahí a cambio de 2 cenas, ¿qué pasa? Si a la tercera cena no caigo en la cama, ya no la quiero, ya llamo a otra. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay muchas costumbres, y estoy de acuerdo con esto, que están en la sociedad y que están así. Por ejemplo, habéis hablado de la prostitución joven. ¿Qué montón de chavales jóvenes van a esos sitios? Pero no ya tanto por el sexo, sino porque han visto una serie de series donde una prostituta es algo interesante. Una mujer de acción que ha tenido su... Eso no habéis hablado nada de todo lo que el cine muestra sobre la prostitución, que muchas son heroínas. Estamos llenos de series de policíacas y de gente que rescata a prostitutas de prostíbulos y todo eso atrae a gente, naturalmente,
con los niveles de conocimiento adecuados, o sea, mínimos, pero es así. Todo eso es una gama que está impregnando toda la sociedad. ¿A qué conclusión quiero llevar? Que cuando se llega a hablar de política hay que centrar muy bien lo que se quiere. A lo mejor no hay tanto purismo y ir a cosas concretas que sean eficaces. Porque evidentemente estoy de acuerdo, hasta que la sociedad no cambie en su totalidad va a haber prostitución sí o sí. ¿Por qué? Porque la estamos pidiendo a gritos, aunque no sea con ese nombre. Estamos queriendo pagar por la afectividad, queremos pagar por sexo, queremos pagar... Vamos a ver, es una cuestión que no ha planteado... Cuando hablas de prostitución te piensas que solo es la persona que para en la calle a una que ve ahí en una esquina, oye, subes tal y cual. Es que hay muchas formas y es todo una cuesta. Por eso, a nivel político, no se puede estar penalizando toda la cuesta. A lo mejor hay que ir a una serie de leyes concretas que rompan lo más gordo, que es la explotación más miserable, las menores, no sé. Digo yo, no sé cuál es tu opinión, yo no tengo una posición clara. Pero mira, yo no sé en qué cuesta estar, pero... ¿Qué cuestas? No, te lo digo porque no sé cuál es, o sea, supongo que habrá una línea muy fina, bueno, es que esto lo hemos vivido mucho las mujeres, conocer a alguien y decir, ¿te invito a algo? No, gracias. Sí, ¿te invito a algo? Bueno, no, gracias. Venga, bueno, sí, venga, una cerveza. Oye, te invito a una cerveza y no quieres nada conmigo. ¿En serio? ¿Una cerveza? O sea, estamos tontos. ¿Es habitual? No, claro que es habitual, pero eso no es que sea prostitución en sí misma. Eso es precisamente ese caldo de cultivo de sociedad patriarcal. La realidad es que los hombres no van a consumir prostitución porque necesiten sexo. De hecho, hay en muchos lugares que venden muchísimo pastillas en el propio sitio para que a esos tipos que se supone que tienen una necesidad espantosa se les levante. El problema es de sumisión, el problema es de la posibilidad que tengo de coger a alguien y ponerla por debajo de mí en una escala personal de lo más bajo. Y por eso existe la prostitución de lujo, porque a mí tener una persona que puede tener un estatus medio, también yo tener el poder para también ponerla por debajo de mí, porque es así. Si yo soy quien paga, yo pongo el dinero y tú haces lo que yo quiera. Que luego te puedes decir, no, pero yo tengo reglas, yo tengo cosas, yo tengo tal, no sé cuánto. Pues chico, pues como en Pretty Woman de Richard Gere, ¿quién quiere ser Julia Roberts? Yo prefiero ser Richard Gere y tener el dinero, ¿no? También me gustaría que no fuera el cabrón que somete a otra persona, pero por favor, ¿qué nos han enseñado toda la vida? En los vídeos musicales, en la televisión, somos el sujeto pasivo que tiene que esperar a que el otro sea bueno. Y lo vengo a decir porque a mí, igual que a lo mejor con la ley trans, ¿cuántos años, décadas y décadas esas personas no han tenido absolutamente ningún reconocimiento de ningún tipo? Y cuando se les da algo que ni siquiera, que total era un poco más, se lía pardísima. Si se tiene que romper algo, porque las mujeres de una vez digamos, la abolición de la prostitución es necesaria, porque no puede haber ni una sola de nosotras sometida, pues mira, ¿qué se rompe? ¿Qué se va a romper? Es que esto es como cuando dijo Doggy Sánchez, hostia, es que tengo amigos de 50 años que están ahí, pues, que dicen, madre mía lo que plantea esta mujer. Ay, por favor, es vergonzoso, porque anda que no se puede hacer críticas al ministerio y tienes que hacer la más absurda y la que más huele a rancio. En serio, o sea, es que es absurdo. Realmente, es lo que os he dicho de donde os quiero. Es que os quiero aquí, pero también os quiero en los sitios de... venga, va, ahora la última copa no la tomamos ahí en el Ciervo. No, tío, yo no voy. Esas mierdas no se va. No se va. Yo no voy a ir. Y tú, si tuvieras dignidad, no lo harías. Ahí, da igual a que no se vaya. Si vas a gastarte 5 euros, no, sí, valdrá más. Eso era otra.
si vas a gastarte un dinero en una copa y sabes que ese dinero va a donde va y a promover lo que promueve, no lo hagas. No lo hagas. La mejor forma, decía Gandhi, que la mejor forma de apoyar algo en lo que crees es no apoyar en lo que no crees. No puede ser porque hay de todo el mundo, porque venga, bueno, va. Cuando haya una serie, la propia... Hay un artículo de Ana de Miguel hablando de Juego de Tronos, que yo no he visto. No lo he visto. Pero hablando de Juego de Tronos, de cómo los propios guionistas fueron cambiando, porque eso al principio era como prostitución a saco, violaciones y tal, y cómo la serie fue cambiando, porque quienes veían la serie, eso les molestaba. Y entonces, de alguna forma, no consumir determinadas cosas o plantear cuando hay una serie, un tal, un no sé qué, y decir, aquí se está blanqueando la prostitución, y señalarlo, aquí se blanquea la prostitución. Aquí te están diciendo, amiga, que esto es muy bonito y que a lo mejor, pues oye, con eso te compras un no sé qué o tal. Ese es el momento de señalar. Y tiene que ser en todas las escalas. Es que tiene que ser en todas las escalas. Porque si no, no tiene absolutamente ningún sentido. A lo mejor yo no voy a ir a un prostíbulo. Pero si un amigo mío me dice, nada, pues no, pero nos fuimos a tomar una copa y no tenéis sitios, como si te la tomas en tu puta casa. Pero allí no. ¿Qué me estás contando? Señalar. Eso es lo que hablan las ordenanzas municipales, precisamente, de señalar. A ver cuánta gente, que lo decía un policía local de Valencia, que es comisario de Belluters. ¿Qué pasaría si cuando el pavo que nos encontramos, que sabemos a lo que va, qué tal, no sé qué, le llegara una multa a su casa? A ver qué pasaría. Francisca. ¿Me conocen? Soy de República Dominicana, oriunda, vivo en Valencia. Pues lo que quiero comentar es lo siguiente al respecto. La prostitución, al tener varias connotaciones y ya con todo lo que ha expuesto la compañera y lo que hemos expuesto los demás, tenemos una idea más o menos, no puedo decir que clara, pero sí enfocada en cuanto a lo que puede ser este fenómeno, vamos a llamarle. Entonces, al ser así, con tantas variables, es a lo mejor lo que hace tan complejo el que se pueda, tan variable además, no, al ser nosotros, la especie humana, como diversa, entonces lo que hace más difícil el poder conseguir una solución eficaz a este hándicap, digamos, utilizando un término que se utiliza más ahora. Entonces, yo pienso que para eso, además de que hay leyes y que buscamos que esto se pueda erradicar, y se crean leyes para regular, para contrarrestar, e incluso en muchas ocasiones hay acciones también para conseguir que estas cosas ya dejen de existir. Pues creo que se necesitan, además de las leyes, de las acciones, la educación en los centros, en las asociaciones, en todos los ámbitos. Entonces, ir un poco introduciendo todo esto a favor de que digamos no, Entonces, si nosotras, las mujeres, que decía una compañera, que algunas dicen, no, es que a mí me gusta ser prostituta, no lo están diciendo de verdad, es solamente porque le genera un ingreso que ella entiende que es la forma de vivir, y por eso se ha envuelto en ese búnker
búnker y cree que eso es lo que quiere en realidad. Entonces, los y las que queremos que esto realmente sea erradicado, parece que tenemos que utilizar más herramientas para poder conseguir esto, porque con tantos años, tantos siglos, luchando para que esto ya no exista y al siglo XXI todavía, como está esto, pareciera como si no, si todas estas cosas que estamos haciendo no están sirviendo de nada, porque se aumenta, hay más casos de distintas maneras. Entonces, creo que debemos de ver juntas, qué medidas, qué acciones tomamos para conseguir que se minimice lo más que se pueda, porque abolirlo primero hay que conseguir que se minimice, no que se prolifere, que se multiplique. No conseguir que se multiplique, sino que por lo menos que se vaya minimizando, para entonces ahí poder conseguir que ya no exista. Gracias. Sí, no sé si había más palabras, nada, de acuerdo con la compañera. Lo que pasa es que primero hay que poner las leyes, las propias leyes ya hablan de educación, pero sí, la educación es la base. La educación es la base, está claro. Queda una palabra, la compañera. Sí. Que no sé Bueno, en primer lugar, daros las gracias por haber organizado esta actividad y por compartir toda esta información con nosotras. En línea de lo que ha hablado la compañera de educación y lo que has dicho tú de la dificultad de entrar en los centros, yo trabajo en la Universidad de Valencia. En la Universidad de Valencia hay una unidad de igualdad y en el centro en el que estoy, que es la Facultad de Psicología, hemos organizado, una vez trajimos a Amelia y otra vez trajimos a Mabel Lozano. Entonces, creo que la universidad es un lugar muy importante en el que hay que entrar. A través de la unidad de igualdad, a través de las comisiones de igualdad de los centros, la Universidad de Valencia, el Politécnico, las distintas... Ahí se puede hacer mucho trabajo. De hecho, Mabel nos contó que estando preparando otro de sus documentales, en la Rey Juan Carlos, a una determinada hora, a mitad de la mañana, llevaban a un montón de mujeres y salían los estudiantes y luego aquello se llevaba todo lleno de pañuelitos blancos. Hay que entrar en el mundo educativo, es muy importante y en los años de universidad ahí se pueden hacer muchas cosas. No sé cómo lo podemos hacer, yo no tengo conocimientos pero creo que es muy importante. De cara al futuro, las nuevas generaciones, hay mucha posibilidad de producir cambios. Gracias. Sí que es verdad que la Universidad de Valencia ha hecho muchas cosas e incluso una de las más interesantes es cuando trajo a Julie Bindel, que además hablaba de lo que es el síndrome, que las mujeres en situación de prostitución tienen exactamente el mismo síndrome que los hombres que venían de guerras como Vietnam, como el Golfo. O sea, hablaba del daño que se produce. Me parece, es verdad que para ese nivel las universidades son quienes lo pueden hacer. A mí lo que me llamó mucho la atención es en las universidades a nivel general, cuando se empezaron a montar charlas para que fueran asociaciones regulacionistas. Y me parecía súper peligroso entrar en la universidad así. En muchas ocasiones yo me he sentado en la misma mesa con otras asociaciones. Nuestro límite está en asociaciones que directamente, pues como otras y tal, que no nos hemos querido sentar nunca con ellas, pero con el resto sí que lo hemos hecho porque nos dábamos cuenta que si no dejábamos un espacio. Y entonces al dejar ese espacio era tan peligroso que dijimos, bueno, mira, aunque se nos critique y aunque a lo mejor no sea la decisión adecuada, pero no lo vamos a hacer. Bueno, y para cerrar, Bernabé... Al contrario, antes de que Irene cierre el acto definitivamente,
Yo quisiera agradecerte en nombre, creo, ¿no?, de los compañeros de Esquerra Unida de Valencia Ciudad, pues de alguna manera también el esfuerzo, la generosidad y el trabajo de hoy, ¿no?, que has llevado a cabo. La verdad es que a lo largo de las últimas semanas ya y de los últimos meses estamos trabajando, la verdad, pues para dotar de contenido y de agenda política de alguna manera nuestra organización. A lo largo de las últimas semanas hemos venido también compartiendo charlas sobre diferentes temas y entendíamos que el mes de noviembre no podía transcurrir sin que esta cita y que esto que ha sucedido hoy pues pasase definitivamente. Además, yo creo que esto pone en valor también varios elementos. En primer lugar, el hecho de que Esquerra Unida es una organización que dispone de una base militante con personas con una alta formación y un compromiso político, ideológico, como el que tú has manifestado hoy también. Y yo creo que eso es un elemento para continuar, a pesar de todas las dificultades del día a día, de la militancia, de la oposición de los medios de comunicación e incluso de los problemas institucionales con los que cada día tenemos que batallar, pues de continuar sintiéndonos orgullosos y de continuar batallando en esta organización, ¿no? Y en segundo lugar también un elemento que se ha evidenciado, ¿no?, en este repaso tan exhaustivo con perspectiva histórica que has realizado y que se veía en las diapositivas y en tu contenido, ¿no? Y es cómo resulta siempre tan difícil defender elementos que son vanguardia en un momento determinado, que van en contra de la hegemonía de los discursos y en los que, si repasamos algunos de los temas clásicos que desde los años 80 y 90 ha venido defendiendo Esquerra Unida, Izquierda Unida, con grandísimos obstáculos y que después, en el paso de las décadas, han logrado reconvertir a aquella oposición en una hegemonía, como tú decías, ¿no? Pues por lo menos bienvenidos a todas aquellas personas que han reconvertido sus discursos. En realidad han sido todas estas personas las que han virado desde otras posiciones, pero la coherencia y la línea de construcción ideológica se ha venido manteniendo de una forma bastante sólida, ¿no? De esta manera. Así que bueno, la verdad es que se viene diciendo desde multitud de entornos políticos, ¿no?, desde mi disciplina, también la tuya, la ciencia política, que se viene planteando cómo el feminismo, en alianza con sectores como la libre expresión afectivo-sexual, ¿no?, ALEAS, en nuestro caso, en Esquerra Unida, es el horizonte de conocimiento y también de las luchas que se están llevando a cabo desde una perspectiva de clase, y es lo que está tensionando y lo que está forzando algunos de los cambios que pues generan más reacción, como se está viendo, pero que precisamente por ello sea un indicador de que se está en la senda abriendo caminos que quizás algún día puedan plasmarse en documentos legislativos que sean vinculantes para todos los sectores, ¿no? Así que, bueno, tanto a nivel personal como creo de la dirección de Esquerra Unida de Valencia Ciutat, pues agradecerte ese trabajo y desde luego en todo aquello en lo que también podamos estar a tu lado, en todo ese conjunto de batallas, ¿no?, o legales, judiciales y de otro tipo en las que podamos estar a tu lado, pues desde luego ahí vamos a estar desde esta perspectiva. Y por otra parte, pues invitar a toda la gente a que acudamos, que tenemos la cita pendiente este sábado también con la manifestación y que ahí estaremos con pancarta propia, con cortejo propio, como siempre, pues trabajando por lo que nos toca en este caso. Así que, bueno, no sé, Irene, te lo dejo a ti. Sí, pues ya vamos a terminar y nada, gracias por venir y bueno, ha estado muy interesante toda la exposición y todas las preguntas. Seguiremos haciendo más charlas de este tema con otros sujetos, desde otros puntos de vista, porque la verdad es que hace falta, hace falta pues más conocimiento y más conciencia y trabajar juntos estos temas. Bueno, pues gracias, hasta luego.